Primeras conclusiones del estudio de seroprevalencia que promueve el Ministerio de Sanidad indican que tan solo el 5% de los españoles se ha enfrentado al coronavirus. En el caso de la provincia de Las Palmas, este porcentaje se reduce al 1,4%. Hablamos de este asunto con la directora médica del Hospital General de Fuerteventura y también epidemióloga. Ella es Guadalupe Alemán. Buenos días, Guadalupe. Buenos días, ¿qué tal? En el caso de Fuerteventura, con respecto al total de la provincia, ¿cómo es ese dato? Pues no está separado por islas, solo está separado por la provincia, es decir, Ujú. que ese 1,4 pues puede ser, afecta tanto a Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Nosotros hemos tenido casos aquí, ahora mismo no te puedo decir cuántos exactamente porque es un dato que no me he preparado para la entrevista, Ujú. pero sí fueron hemos hecho en torno a 400 extracciones de muestra y en torno, pues yo creo que menos de 10 llegaron a salir positivas aquí en Fuerteventura. O sea, Ujú. muy poca, muy poca. Ujú. Acorde precisamente con la cantidad de casos positivos que hemos tenido en la isla, Ujú. totalmente proporcionado. ¿Es todas las personas que han pasado el coronavirus son inmunes ya? ¿El 100%? ¿Están Eh, inmunizadas o hay este un tipo porcentaje? Sí, con respecto a eso, lo que dice la bibliografía es que no podemos estar seguros de que hayan creado Los los suficientes anticuerpos como para decir que son inmunes, ¿no? Que ya están Ujú. inmunes. De hecho, a estas personas que han pasado el coronavirus aquí en Fuerteventura no le hemos realizado todavía serología para comprobar su estado inmunológico, es decir, para saber si han creado Ujú. los anticuerpos, más que nada porque no tenemos esa disponibilidad todavía aquí en Fuerteventura. Pero es Ujú. una de las cosas que tenemos pensado realizar cuando tengamos la disponibilidad. Ujú. El hecho de que no haya habido aquí incidencia, pues a nivel sanitario, la verdad que nos ha venido muy bien, pero claro, esto también nos convierte en un colectivo bastante vulnerable. Frente a un brote, la sociedad realmente no está inmunizada a nivel general. Sin duda, sin duda. Lo peor es un dato más que positivo, es un dato negativo para Ujú. nosotros, porque lo que quiere decir es precisamente eso, que nadie en nuestra población ha generado la suficiente inmunidad como para estar protegidos, como para generar una inmunidad de rebaño, se llama. Es Ujú. decir, entre más gente ha pasado el coronavirus, pues menos capacidad de producir la infección posteriormente tendrán y por tanto no lo transmitirán. Sin Ujú. embargo, si hay poca gente que ha generado esos anticuerpos, pues más probabilidad hay precisamente de transmisión. Con lo Ujú. cual, eso, es importante que la población tenga en cuenta de que hay que seguir extremando las medidas pese a que podamos estar incluso con 0 casos en Fuerteventura, que no es el Ujú. caso ahora mismo, Ujú. pero hay que estar en alerta porque los movimientos de las personas van a seguir habiendo incluso con restricción de espacio aéreo, es decir, Ujú. restricción ausencia de Ujú. movilización nunca va a estar en cero, siempre va a venir gente de otras islas, siempre va a venir gente de la península, con lo Ujú. cual pueden traer el coronavirus y hay que incidir mucho en esas medidas que son las que realmente funcionan, que son precisamente el distanciamiento y la higiene de manos. Ujú. Y bueno, Decíamos ayer, el último dato que se indicaba era de 2 personas, 2 casos activos en Fuerteventura, una persona que está en la UMI ingresada desde hace tiempo con otras patologías previas, me parece, y sí. una nueva alta que se daba a conocer ayer. ¿Esto se debe a que se están haciendo más test? Eh, sí, bueno, estamos haciendo más test, estamos terminando de cribar a todos los sanitarios de aquí de Fuerteventura, todos los sanitarios del Servicio Canario de Salud, Ujú. y en esos cribados pues están saliendo algunos casos de gente que está asintomática y luego a nivel Ujú. poblacional sí que estamos, digamos, abriendo el abanico porque al principio pues teníamos la sintomatología que teníamos en cuenta era una sintomatología pues muy respiratoria, ¿no? Muy de Ujú. fiebre, tos y falta de aire y ahora ya estamos teniendo en cuenta pues desde dolores de garganta, malestar general, cefalea, y ya en esas situaciones ya también estamos indicando la realización de la prueba, con lo cual sí, cada vez estamos haciendo más pruebas a la Ujú. población y a nuestro personal sanitario. Ujú. De ese personal, bueno, en el momento entonces podemos confirmar que siguen esos 2 casos activos en Fuerteventura
ahora. Sí, ahora mismo hay 2 casos Están activos en como, Fuerteventura. como hace 24 horas. Una Ujú. de las cuestiones que también ha preocupado mucho es el nivel de contagio del personal sanitario a nivel general que hemos visto en toda España, ¿no? En el caso de Fuerteventura, ¿qué porcentaje alcanzaría del total o cuántos sanitarios se han visto infectados por el virus? Ahora mismo tenemos todos los casos, 7 fueron sanitarios. Ujú. Incluamos en esos sanitarios también personal no sanitario que sí tienen actividades sanitarias. Por Ujú. En ejemplo, la residencia de Casillas estamos hablando, por ejemplo, ¿no? por ejemplo, residencias de casillas u otras profesiones que trabajan pues, por ejemplo, consideramos, o sea, por ejemplo, un Ujú, administrativo o una limpiadora ujú, también podrían estar dentro de ujú. estas posibilidades. Es decir, Personal que cuando sanitario damos. los podríamos nombrar, ¿no? Exacto. Nombramos personal sanitario que han sido positivos para el coronavirus, este tipo de profesiones también que a priori no serían sanitarios como tal, pero bueno, que en este tipo de resultados, en este tipo de encuestas sí lo estamos teniendo en cuenta. Y ahora Ujú, mismo aquí en Fuerteventura en total, junto con lo de Casillas y el Servicio Canario de Salud, hay un total de 7. ujú. Los acumulados, bueno, Con respecto al total, con claro, de los respecto al total 45. acumulado, eso es. Sí. ¿Estamos preparados en el caso de que hubiera un nuevo rebrote? ¿Con qué contamos? ¿Cuál es el equipo del que disponemos aquí en Fuerteventura que nos ha permitido superar y llegar a esta fase 1? ¿Qué es con lo que ustedes cuentan? Es una pregunta bastante difícil de responder porque no sé, ya no sé si contar el número de respiradores o el número de profesionales Es que sanitarios que estamos tenemos. escuchando, sí, a mí me gustaría clarificar un poco, porque entre toda la rumorología, las especulaciones, las críticas también, pues al final los datos, que es lo más importante, nos quedan un poco. Camas UCI, por ejemplo, camas UCI como tales. Ahora mismo hay 8 camas habilitadas más una novena que nosotros le llamamos quirofanillo, que se puede habilitar como un habitáculo más, y Ujú, esas son las que tenemos disponibles ahora mismo ujú, en la UCI nuestra. ujú, Pero luego nosotros también tenemos pues planes de contingencia, que es lo que han estado haciendo en todos los hospitales de España, ujú, precisamente para si se nos llena por algún motivo, pues ujú. Dar una disponer respuesta, ¿no? exacto, Ujú, exacto. Que en ese caso pues ya hemos pensado en la reanimación, en los quirófanos que tenemos en la unidad de quirófano. ujú, Entonces, bueno, camas como tal tenemos esas, estamos también pues ahora como estamos también más tranquilitos, pues estamos trabajando precisamente pues para esa segunda ola tener más disponibilidad, ¿no? Ya saben también que estamos con la obra del hospital que empezó antes de toda la pandemia, pues también estamos intentando agilizarla de alguna forma ujú, para que en esta segunda ola pues también disponer de alguno de esos recursos, de alguna de esas plantas de hospitalización, porque es cierto que nosotros aquí en Fuerteventura tenemos lo que tenemos. ujú, Y si no, y si esa segunda ola viene fuerte, que esperemos que no, que esperemos que sea como la que tuvimos ahora, que la podamos ujú, contener y que la podamos mantener con los recursos que tenemos, pero si llega fuerte, evidentemente aquí se colapsa. Entonces, pues estamos trabajando en estas segundas ujú, opciones que esperamos para cuando se prevé esta segunda ola, que se prevé pues para otoño, ujú, tenerlas disponibles. ujú. Y poder dar respuesta, ¿no? Exacto. En total, bueno, ¿de qué dispondrías? ¿De unos ratios suficientemente, bueno, amplios como para dar cierta garantía? Claro, estamos hablando de poder tener unidades de hospitalización completas, es decir, 20 camas, a lo mejor más, que eso parece que no, pero ayuda bastante, da margen de Mm, respiración. Estamos ujú, hablando de poder ampliar la UCI a 3 camas más, pues todo eso estamos pues ujú. estudiándolo, ¿no? Haciendo nuestros proyectos para ver si es factible hacerlo en este periodo de tiempo. Ujú, poquito, quedan poquito tiempo, ¿verdad? Y mucho el trabajo que hay que Exacto. hacer. Yo le quería preguntar también, la verdad es que de los primeros indicios que teníamos, las primeras noticias sobre el virus, pues se hablaba algunos incluso de una leve gripe, ¿no? Pero es verdad Mm. que se ha ido ampliando esa sintomatología, que es lo que usted también hablaba, ¿no? Por eso se está abriendo ese abanico, esa prueba de test, a síntomas distintos que hasta ahora no se han contemplado como prioritarios. Ahora Mm. mismo, ¿cuáles son los síntomas del coronavirus? El coronavirus, como cualquier virus, los virus tienen la capacidad de provocar muchos síntomas. Entonces, Ujú, cada tipo de virus, digamos que
presenta unos síntomas muy característicos suyos. Pues, por ejemplo, la gripe sabemos pues que tienen síntomas muy parecidos a lo mejor lo que puede tener el coronavirus, pues fiebre, sensación de falta de aire también, muchos dolores musculares, después un malestar general muy fuerte. Siempre se dice, bueno, cuando tienes una gripe sabes que tienes una gripe porque es como unos síntomas muy característicos de ese virus, pero no deja de ser un virus que puede provocar otros síntomas y eso también es lo que le pasa al coronavirus. El coronavirus en un principio pues parecía que los síntomas típicos de ese virus eran pues eso, tos seca, además, no tos con flema, tos seca, sensación de falta de aire y fiebre. A medida que fue pasando la pandemia, pues ya se vio que estos síntomas no eran tan predominantes como nosotros pensábamos y otros síntomas como la diarrea, náuseas y vómitos, sensación de dificultad en el sabor, en lo que es en el olor también, que sientes que hueles diferente o que no hueles directamente o que no tienes sabor, alteraciones dermatológicas que de repente pues salen como unas pequeñas manchas rojas, todo ese tipo de síntomas que en un principio no estábamos teniendo en cuenta, dolor de garganta también, cefalea, malestar general, que al final cualquier síntoma que te puede provocar cualquier virus también te lo puede provocar el coronavirus. Entonces ahora como estamos también en esa fase de intentar evitar que se transmita, porque nuestro objetivo es evitar la propagación, entonces estamos teniendo en cuenta absolutamente todos los síntomas, aunque es cierto que hay síntomas que tienen más predisposición que otros, como la tos, la fiebre, la sensación de falta de aire, la anosmia y la algeusia, que es precisamente eso, ¿no? La sensación de no oler y de no percibir el gusto. Pero luego hay otros que también puede ser el dolor de garganta, cefalea, pues malestar general, dolor muscular, náuseas, vómitos, casi cualquier cosa. Casi cualquier cosa, y yo entiendo que, bueno, pues sabiendo esto, cada vez hay más gente que solicita pruebas. ¿Qué pruebas se están haciendo en total, no dentro del estudio, sino en general? Cuando hablamos de pruebas, además, hablamos ahora de PCRs, ¿no? No de estos estudios de seroprevalencia, sino los PCRs, que son los que indican, bueno, pues si en ese momento se tiene el virus o no. De esos PCRs famosos que están, bueno, pues ocupando un montón de titulares a lo largo de todo este estado de alarma, en Fuerteventura, ¿cuántos se han hecho? Ahora mismo llevamos, es que hay que diferenciar porque hemos hecho muchas PCR, pero depende del contexto. Pues, por ejemplo, en el cribado de nuestros sanitarios, que tenemos en torno a 1.000 sanitarios en todo lo que es el Servicio Canario de Salud de Fuerteventura, pues a todos les hemos hecho test rápido y PCR. Pero luego hemos tenido esa parte de síntomas, ¿no? De población que han tenido síntomas y le hemos realizado PCR. En ese grupo son en torno a los 750 lo que llevamos ya de PCR realizadas. O sea que sumando los sanitarios en torno a los 1.000 más los 750, hablábamos pues que se hayan podido hacer 1.750 y que se siguen haciendo, además abriendo el abanico porque ahora hay, bueno, pues otra sintomatología que también se está tomando en cuenta. ¿Por qué, usted como epidemióloga, por qué en algunos casos vemos que cursa como un leve de resfriado y en otros, sin embargo, puede acabar con la muerte, siendo en pacientes que no tienen patologías previas? Pues tampoco es una respuesta que se sepa ya, hay mucho debate científico con respecto a esto y se habla de predisposición genética, es decir, que hay personas que inmunológicamente reaccionan de una forma brutal, que genera una inflamación en el cuerpo exageradísima, y hay otras personas que prácticamente asintomáticas, y asintomáticas, que no manifiestan, que llegan a generar incluso anticuerpos, pero que no manifestaron ningún tipo de síntomas. No se sabe todavía 100% seguro cuál es el factor genético que condiciona esto, pero tiene que ser algo así, aparte de que sí que se ha demostrado, que eso sí que se sabe, de personas pluripatológicas, entre más patologías tienes de base, pues evidentemente más complicaciones se te pueden generar, pero con este virus y con cualquier otro. Que las personas entre más años tengan, más patologías de base tengan, pues pueden generar más complicaciones.
Estamos viendo también casos en niños. Al principio se decía que casi no afectaban, ¿verdad? Pero ahora ya se están investigando incluso enfermedades que pudieran estar relacionadas. Me refiero a ese síndrome de Kawasaki, me parece que se pronuncia así, que parece, bueno, pues que en Estados Unidos ya ha causado la muerte de algunos pequeños. Hay más de un centenar ya que se ha diagnosticado con esta enfermedad. ¿Se sabe si hay relación realmente? Lo que, lo que se sabe es que los niños la población no afecta tanto a los niños. Es cierto Ujú, que, bueno, a medida que va pasando la pandemia estamos descubriendo cosas que en un principio lo que hablábamos, en un principio ujú. no sabíamos y estamos empezando a darnos cuenta, pero lo cierto es que los niños, y eso sí que ya también está publicado, parece ser que es más un vector, es decir, que son un tipo de la población que puede transmitir, pero que no sufren tanto la infección. Pero es Ujú. cierto que como parte de la población, claro que pueden sufrir la infección y pueden dar algún tipo de complicaciones como esta que estamos hablando, y a lo largo de que vaya pasando la pandemia, pues más síntomas y más síndromes va a seguir publicándose, porque Ujú, otra cosa no, pero lo que estamos aprendiendo en estos 3 meses que llevamos, bueno, aquí en España de ujú. pandemia, o 4 meses porque empezó en enero, no lo hemos aprendido nunca en tan poco tiempo con respecto a un microorganismo, con respecto a una enfermedad, y estamos, bueno, la cantidad de estudios, de publicaciones que se están haciendo en este espacio de tiempo es exageradísimo, Ujú. es muy, muy, Usted, muy rápido. como epidemióloga, al margen de la tragedia que puede suponer para muchas personas que les ha tocado vivir en primera persona o en familiares muy cercanos el impacto de este virus, me refiero a exclusivamente como epidemióloga, es una labor apasionante de alguna forma el reunir toda la comunidad científica de todos los países. Yo creo que no había ocurrido nunca para investigar un mismo virus y además pasarse información, que es algo que yo creo que hasta ahora no se ha hecho, ¿no? Mm. Sí, la cantidad de información de un día para siempre lo digo, aquí te despistas un día y ya estás desactualizado, es decir, Totalmente. Nos pasa a los que periodistas, ¿eh? Que sí, es sí, tanta la sí. información que se está generando que la verdad que resulta complicado estar actualizado, ¿no? Sí, mucho, mucho. Tienes que leer muchos protocolos, que cambian de un día para otro, con la incertidumbre que ya viene precedente de este microorganismo y además, pues eso, el hecho de que cambien todos los días los protocolos, a los profesionales sanitarios, bueno, y a nosotros los Ujú, epidemiólogos también nos está suponiendo un reto muy grande el hecho pues de estar actualizados. Sí, es muy emocionante, evidentemente todos los que somos epidemiólogos lo somos, es muy vocacional, ujú, porque es una especialidad que no es el concepto de médico habitual. Normalmente ujú. uno cuando entra en la medicina es porque quiere salvar vidas, como quien dice. Ser epidemiólogo es otro tipo de medicina, es medicina pensando en una población. Y es muy emocionante vivir esto, ¿no? Es una pandemia de este calibre que nunca se ha vivido en la historia de la humanidad, una pandemia de estas características, pero claro, es muy también trabajoso, ¿no? Es muy, Ujú. pues una cantidad de energía que hemos tenido que invertir en estos 3 meses, pues para Y, eso, para no y estar mucha desactualizados. responsabilidad, ¿verdad? Sí, sí, muchísima Me imagino que responsabilidad, es la una toma de carga. decisiones que Ujú, cambian diariamente, intentar explicar a la población el porqué de estos cambios. ujú. Es ha sido muy intenso, pero bueno, también es lo que nos gusta y lo que nos ha tocado vivir. A los Ujú, intensivistas que han estado en los hospitales en Madrid, pues exactamente lo mismo. ujú, No es en las condiciones ideales de trabajo, pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir y lo aceptamos. Vamos, todos ujú. mis compañeros estamos trabajando todos a tope, compartiendo información, lo que hace un hospital, lo que hace otro, precisamente para eso, para no duplicarnos en el trabajo y avanzar más rápido Ujú. y, y con muchas ganas y vamos, aportando todo lo que podemos y colaborando mucho. Guadalupe, Fuerteventura se ha ofrecido ser destino de ese primer vuelo con esa tarjeta sanitaria que parece que se va a implantar un poco, se va a certificar, ¿no? A nivel internacional. ¿A usted qué le parece la medida? Porque es de alguna forma, bueno, ser la primera es exponernos, ¿no? Es que ya cuando mezclas economía y salud es difícil porque establecer una respuesta, porque con toda la gente que he tenido esta conversación siempre digo lo mismo, no hay economía sin gente. Ujú, O sea,
que es lo más importante, que la gente en una pandemia de este calibre mantengamos a nuestra población saludable y que no estén expuestas a riesgo, o que nuestra gente tenga dinero para comer. O sea, es que es Ujú. es una tesitura un poco difícil. A Complicada. mí, sí, a mí me Pero, parece que no solo, bueno, que se podría abogar por este tipo de cosas, ¿no? ujú, De promover la economía, evidentemente. Vivimos en una tierra que come del turismo, pero siempre insistiendo muchísimo ujú, que realizar este tipo de pruebas ujú, solo sirven para el momento en el que se revisa la prueba. Es ujú, decir, si tú tienes una PCR o un test serológico negativo, solo ujú. sirve para ese momento, y es ese momento el que te está certificando que no tiene la infección. ¿Qué Pero la, significa eso? ujú, Dime. la tarjeta sanitaria esta creo que, bueno, la ha desarrollado, ¿verdad? O estaba trabajando una empresa canaria Sí, precisamente y según algunos vídeos que ellos explicaban, lo que se trata es de ver precisamente esos pacientes que ya han sido contagiados, que han generado anticuerpos y que por lo tanto pueden viajar pues sin contaminar y sin que les contaminen. claro, no. Exacto, entonces hay que precisamente abogar por esa otra parte, Ujú, el tema del distanciamiento y la higiene de manos. Es ujú, decir, para tú no contaminar y que no te contaminen, las únicas medidas que han demostrado ser efectivas es mantenerte lejos de la gente, con ese ujú, distanciamiento social que comúnmente hablamos, y hacer mucha higiene de manos. Esas son las medidas que más funcionan. Tener ujú, localizada a la gente mediante un circuito, sí, todo eso ujú, está bien, ¿no? Pero siempre insistiendo en las medidas que sí funcionan y que son precisamente las más baratas, que es mucha educación sanitaria en, ujú. aunque usted haya pasado, de hecho lo dice también la ciencia, no sabemos hasta qué punto no puede haber una segunda infección o reinfección esas personas que ya han pasado el coronavirus. Entonces hay que ser muy prudentes, sí, se puede abogar por este tipo de cosas, pero fomentando muchísimo la educación sanitaria. Manténgase usted lo más alejado posible de todo el mundo, solo de Ujú, su entorno familiar más cercano, y ujú, lávese las manos constantemente, porque es lo que ha demostrado a lo largo de todos estos años que es efectivo contra los brotes y lo que disminuye la transmisión de las infecciones. mm. Gracias a esta pandemia nos hemos dado cuenta, yo creo que a nivel global, de la importancia del sistema de salud pública, porque es donde al final acudimos todos y todas y las que tienen recursos para hacer frente pues, a un impacto como este de gran envergadura. Se está trabajando más allá de hacer frente a un posible rebrote en apuntalar la sanidad pública de Fuerteventura, una vieja demanda de la sociedad, pero ahora más que nunca yo creo que es cuando cobra valor. ¿Se están dando pasos en esa línea también? Hombre, nosotros lo estamos intentando en el sentido de contratar profesionales médicos preventivistas o epidemiólogos, pero evidentemente con la pandemia que estamos teniendo ahora mismo a nivel internacional, es uno de los perfiles profesionales que más están siendo demandados. Ujú, Sí que es cierto que nosotros estamos creando estructuras aquí en Fuerteventura que ya conocen el grupo de los gestores de casos, que nosotros le hemos denominado aquí, que eso precisamente es un poco, pues, es una herramienta dentro de la salud pública para controlar esta pandemia. Precisamente lo que hacen es el estudio de los casos positivos y el control de los contactos estrechos, que está demostrado que para el control de las pandemias, el control de los contactos estrechos es la clave precisamente para evitar la transmisión de los microorganismos. Entonces, eso sí que lo hemos creado a raíz de esta pandemia y lo ujú, estamos reforzando ahora mismo precisamente para esta segunda ola. ujú. Pero más allá, oncología, bueno, pues las demandas que han sido muy habituales en Fuerteventura también se está trabajando en esa línea. Sí, 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 con respecto a otros facultativos, otras áreas que están o que estaban claramente débiles, ¿no? Anteriores Ujú, a la pandemia, estamos trabajando en ello. De hecho, ha sido muy llamativo como hemos recibido muchísimos currículos de gente de otras especialidades y de fuera de Canarias. Yo creo, bueno, muchos te lo dicen claramente, con ganas de querer venirse a Fuerteventura, precisamente huyendo de lo que han vivido en esos sitios ujú, donde el coronavirus ha sido mucho más intenso, ¿no? Y han ujú, tenido que trabajar en otras áreas que no les competían, pues ujú. colaborando. Entonces, estamos intentando, bueno, y de hecho ya lo estamos haciendo, pues reforzar estas áreas que habitualmente venían estando siendo deficitarias
que ahora tenemos la oportunidad gracias a esta gente que se quiere venir O sea, que han cambiado vivir. las tornas. Antes decían Sí, que eso que no parece. venían los profesionales porque nadie quería venir a Fuerteventura o no eran los incentivos lo suficientemente atractivos, y ahora resulta que con el tema de la pandemia, en ese campo al menos nos puede beneficiar. Exacto, eso parece. Aunque yo siempre digo lo mismo, hasta que no lo vea aquí, no me lo voy a Materializado. terminar, no me lo voy a terminar de creer, Ujú. pero parece ser que sí, que mucha gente quiere venir. Ujú. Bueno, pues esperemos que se apuntale la sanidad pública aquí en la Es isla, nuestra ¿verdad? Que es oportunidad, una sí, oportunidad ahora más que nunca, una demanda además y una aspiración de esta sociedad que también se lo merece. exacto. Guadalupe Alemán, directora médica del Hospital General de Fuerteventura, también epidemióloga. Ha sido un placer hablar con usted. Muchas gracias por todo el trabajo que están haciendo. Gracias. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de compartirlo con la población. Gracias. Un saludo. Gracias. Hasta luego.